están? Bienvenidos al EcoTube, mi nombre es Aide. El día de hoy les traigo una idea muy interesante, muy saludable y deliciosa. La idea que les traigo es el kéfir dorado. Pero antes déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez te has sentido inflamado, hinchado, incómodo del estómago, con el sistema inmunológico bajito, como que te estás enfermando con mucha frecuencia? Tienes dolores articulares, a lo mejor tienes hinchazón en algunas zonas o simplemente tienes la necesidad de cuidar tu peso. Si contestaste que sí a alguna de estas preguntas, no te pares de tu asiento, quédate conmigo porque aquí te voy a compartir una receta que te va a ayudar en todos esos temas. Es una receta de verdad impresionantemente saludable para tu organismo. Además, sabe bien rico. El kéfir dorado que vamos a preparar es una mezcla de kéfir, cúrcuma, pimienta negra molida, jengibre, canela y todo esto mezclado hace un verdadero boost para tu salud. Así que prepárate para aprender todo sobre esta receta súper poderosa que además sabe increíble. Los problemas que resuelve el kéfir dorado. Bien, empecemos por el principio. Imaginemos que tu cuerpo es un automóvil y si tú no le pones combustible o gasolina de calidad, este con el tiempo se va a ir descomponiendo y va a ir funcionando mal. Bien, lo mismo pasa con tu cuerpo. Si tú no le das los alimentos que son saludables y de buena calidad para él, eventualmente se va a empezar a descomponer y a funcionar de manera que no debe funcionar. A veces el cuerpo se empieza a enfermar porque no le estamos dando los alimentos que necesita nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿sabías que el kéfir es como un superhéroe para nuestro sistema digestivo? Tiene billones de probióticos que te ayudan a equilibrar tu flora intestinal. Y adiós hinchazón, adiós problemas estomacales, entre otros. Y la cúrcuma, esa especie dorada, mágica, que te ayuda como antioxidante, como antiinflamatorio, te ayuda con dolores, ayuda con los dolores articulares, con la inflamación y a mejorar tu sistema inmunológico. Pero espera, ¿y si te digo que la cúrcuma no puede hacer todas estas maravillas por sí sola? Y lo que pasa es que siempre necesita de su mejor amiga, la pimienta negra molida. Y es que la pimienta negra activa una sustancia que tiene la cúrcuma que se llama curcumina. Esta curcumina es la responsable precisamente de todas estas ventajas antiinflamatorias. Así que siempre que consumas cúrcuma, recuerda agregar un poquito de pimienta negra para que la curcumina se active. Y así logra que la cúrcuma sea mucho más efectiva. Ahora sumaremos el jengibre, que es excelente para desinflamar y controlar el malestar estomacal. La canela regula el azúcar en sangre y da un sabor dulce natural, sin que tengas que agregar después algo para endulzarlo. Claro, el toque será muy ligero, pero dará esa sensación de algo un poquito dulce. En resumen, estamos hablando de una bebida que no solamente sabe bien, sino que es como un escudo protector para tu cuerpo. ¿Les late la idea? Bueno, pues sigamos porque esto se pone aún mejor. Las ventajas de consumir kéfir dorado. Ok, chicos, quiero que entiendan por qué este combo es tan épico. Primero tenemos el kéfir, que no solo es rico en probióticos, sino que también te ayuda a absorber mejor los nutrientes, a mejorar tu sistema inmune y te podría ayudar hasta a bajar de peso. ¿Quién no quiere eso? Luego tenemos la cúrcuma, que como les dije es antiinflamatoria y antioxidante. Pero cuando se mezcla con la pimienta negra, su poder aumenta dramáticamente. Eso es como darle un traje de Iron Man a la cúrcuma. Después está el jengibre, que es increíble para las náuseas, para los problemas estomacales y también es un antiinflamatorio. Incluso te puede ayudar en resfriados. Y finalmente está la canela, que te da un toque dulce y cálido sin la necesidad de tener que agregar azúcar refinada. Además, ayuda a regular tus niveles de insulina. Lo mejor de todo esto es que es una bebida fácil de hacer, barata y deliciosa. Porque ¿quién dijo que cuidarse tenía que ser complicado y aburrido? Esto es amor líquido. Ahora sí vamos a la parte que hemos estado todos esperando, cómo preparar el kéfir dorado. La receta del kéfir dorado. Ok, manos a la obra, aquí está la receta de cómo hacer este kéfir, que es facilísimo. Vamos a necesitar una taza de kéfir de leche que no tenga una fermentación superior a las 24 horas. Eso te lo recomiendo para que no te quede demasiado fuerte. Y creo que 24 horas es una fermentación bastante buena, ¿ok? De 12 a 24 horas. Si te pasas de ese tiempo, no pasa nada, solamente te quedará un sabor más fuerte.
Así es como yo lo prefiero. Media cucharadita de cúrcuma en polvo. Si lo tienes natural, perfecto, ráyalo o licúalo con el kéfir. También puedes utilizar una gotita de aceite esencial. Asegúrate que sea un aceite esencial que se pueda consumir. También vamos a necesitar una pizquita de pimienta negra porque acuérdense que la pimienta activa la curcumina. Vamos a agregar un poquito de jengibre en polvo. También si lo tienes natural puedes agregar un pedacito y lo mueles junto con tu cúrcuma. Vamos a poner media cucharadita de canela en polvo para darle un sabor, un toquecito un poco dulzón. Incluso podríamos utilizar una ramita de canela para decorar. Y la parte del endulzante puede ser el que tú prefieras y este es totalmente opcional. Puedes utilizar miel de abeja, miel de agave, hojitas de stevia, algún endulzante natural que sea saludable y que te guste a ti. Puedes utilizarlo en lo que tú te vas acostumbrando al sabor del kéfir dorado. La verdad es que no necesita gran ayuda, sabe bastante rico, pero bueno, si tú sientes que tu paladar como que no es muy afín a esto, podrías endulzarlo un poquito con alguna de estas opciones y te va a quedar delicioso. Incluso jarabe de arce podría funcionarte bien. Vamos a colar nuestro kéfir. El kéfir siempre es mejor que lo hagas tú o que lo compres con una persona que lo haga casero. El que te venden en el supermercado viene pasteurizado y al pasteurizarlo se pierden todos los probióticos que queremos que nos ayuden al cuerpo. Ahora fíjate bien, tengo aquí una cucharadita cafetera. Voy a ponerle la mitad de esa cucharadita. No le pongas demasiada cúrcuma porque el sabor de la cúrcuma es fuerte y la del kéfir también es fuerte. Entonces no te pases. Recuerda que la cúrcuma se activa con la pimienta negra. Entonces, fíjate, es poquita la pimienta negra que voy a utilizar. Es prácticamente una pizquita. Vamos a ponerla. Y sé que se ve raro, pero sabe rico. Si tú lo mezclas así ya vas a tener muchísimos beneficios de este kéfir dorado, pero vamos a enriquecerlo un poquito más. Así que vamos a ponerle también una pizquita de jengibre en polvo. Fíjate que no sea mucho porque el sabor del jengibre también es fuerte. Va una pizquita. Y finalmente le voy a poner media cucharadita también de canela en polvo. Todo esto es en polvo. Cúrcuma en polvo, pimienta negra molida en polvo, jengibre en polvo, canela en polvo. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a mezclarlo. Si se fijan, está súper fácil. Aquí mismo puedes agregarle una cucharadita de miel o de tu endulzante saludable favorito. Yo ya estoy acostumbrada al saborcito. A mí me gusta natural, vete acostumbrando cada vez a ponerle menos azúcar para que lo llegues a disfrutar natural. Esto empieza a cambiar el colorcito por la cúrcuma y se vuelve de un color doradito. Vamos a cambiarlo de vasito únicamente para que tenga mejor presentación. Le espolvoreamos un poquito de canela en polvo arriba. Y ponemos una rajita de canela. Vamos a disfrutarlo. Literal, esto es pura vida, amigos. Yo ya tengo tiempo consumiéndolo, yo ya no necesito nada de azúcar, me sabe delicioso así. Te sugiero que si tú no eres una persona que consuma mucha azúcar, intentes de entrada así, es un sabor muy rico. Si eres una persona que no está acostumbrada a sabores fuertes, sí te conviene empezar endulzándolo un poquito
No necesitas mucho, la verdad es que el sabor es súper rico. Nada más es darle un toquecito en lo que te vas acostumbrando al saborcito. Para mí no necesita nada más, no necesita miel, no necesita maple, no necesita esvetia, no necesita nada. Así está buenísimo, de verdad. Nada más, si tengan cuidado, que el kéfir no pase de 24 horas de fermentación, porque entonces ya se vuelve un sabor demasiado fuerte, demasiado ácido, amargo, porque la cúrcuma es un sabor fuerte, el jengibre es fuerte y el kéfir también si lo dejas fermentar mucho. Entonces yo te sugiero que no pase de 24 horas, de 12 a 24 horas. Para mí, lo ideal, 24 horas. Salud. Mm. Si lo hacen, no olviden escribirlo en los comentarios para saber cómo les fue. También me encantaría saber si tienen otros trucos o recetas que les hayan funcionado, compártanlas con nosotros en el área de comentarios, así nos podemos enriquecer mucho más como comunidad y tener más ideas para todos. Y ya saben, si llegaron hasta aquí, les gustó este video, les gustó la receta, el contenido que les preparé, regálenme un like, suscríbanse al canal para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo. Gracias por verme en este. Me encanta. Y recuerden, cuidarse puede ser divertido y delicioso. Me cae tan bien. Me encanta. L'Ecotube.